Desde los albores de la conciencia humana, la búsqueda de la verdad ha sido una constante que ilumina la existencia, tal como un faro en medio de la oscuridad. Sin embargo, en un giro paradójico, una de las realidades más difíciles de aceptar es que con frecuencia optamos por vivir en una mentira que nosotros mismos creamos. No se trata de las falsedades que otros nos imponen, sino de las ilusiones internas que forjamos para proteger nuestro ego, preservar nuestra autoestima o evitar el dolor inherente a la introspección profunda. El autoengaño constituye una de las trampas más sutiles y complejas de la mente humana. Es un mecanismo psicológico que en un principio actúa como defensa ante el sufrimiento y la desilusión, pero que con el tiempo se transforma en una prisión invisible, una barrera que nos impide descubrir quiénes somos realmente y alcanzar nuestro máximo potencial. A lo largo de la historia, el ser humano ha enfrentado innumerables dilemas existenciales. Desde la antigüedad, filósofos y místicos han debatido sobre la dualidad entre la apariencia y la esencia, entre lo que se muestra al mundo y lo que permanece oculto en el interior. En este contexto, el autoengaño se erige como uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales nos protegemos de las verdades dolorosas y las contradicciones inherentes a nuestra naturaleza. El autoengaño nos permite construir una versión de la realidad que resulta más llevadera, en la que podemos ocultar nuestras debilidades, errores y deseos reprimidos. No obstante, esta versión distorsionada, aunque reconfortante a corto plazo, impide que nos enfrentemos a la complejidad de nuestro ser, limitando nuestro crecimiento y desarrollo personal. Así, mientras pretendemos mantener una imagen coherente y positiva, la sombra del autoengaño se cierne sobre cada decisión, cada relación y cada experiencia vital. El autoengaño no se limita a mentirnos de forma consciente. Se trata de un proceso intrincado en el que la mente distorsiona la realidad sin que seamos plenamente conscientes de ello. Este fenómeno opera en niveles tan profundos que se convierte en parte de nuestra identidad, moldeando la manera en que percibimos el mundo y a nosotros mismos. La distorsión de la realidad se realiza de forma tan sutil que a menudo ni siquiera reconocemos la existencia de la mentira que hemos construido. En términos psicológicos, el autoengaño es una estrategia defensiva que nos protege del dolor emocional. Es el mecanismo que utilizamos para evitar confrontar nuestras debilidades, errores y deseos ocultos. Por ejemplo, una voz interior puede susurrarnos: «Estoy bien, no necesito cambiar», o «No es mi culpa, son las circunstancias las que me impiden avanzar», ofreciendo una narrativa que suaviza el impacto de la autocrítica. Esta narrativa, aunque en apariencia lógica, es una versión alterada de la realidad que nos permite evadir la confrontación con aspectos fundamentales de nuestro ser. La predisposición al autoengaño se encuentra profundamente arraigada en la naturaleza humana. La mente, en su afán de protegernos del dolor y el sufrimiento, recurre a diversas estrategias que nos permiten mantener una imagen positiva y coherente de nosotros mismos, aunque ello signifique renunciar a la verdad. Entre las principales razones que nos llevan a autoengañarnos se destacan: evitar el dolor emocional. La aceptación de nuestras limitaciones, errores o deseos reprimidos puede resultar extremadamente dolorosa. Por ello, preferimos ignorar o distorsionar esas verdades para evitar el sufrimiento. Preservar la autoestima, admitir fallos o reconocer que no somos tan competentes o virtuosos como creemos puede dañar la imagen que tenemos de nosotros mismos. El autoengaño
actúa como un escudo que protege nuestra autoestima. Evadir la responsabilidad. Asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones implica enfrentar las consecuencias de nuestros errores. Es más sencillo culpar a factores externos o a las circunstancias que reconocer la propia participación en los resultados no deseados. Mantener la coherencia interna. La necesidad de que nuestras creencias, valores y comportamientos se alineen nos lleva a crear narrativas que, aunque sean inexactas, resulten coherentes con nuestra autoimagen. La ironía es que, en su intento por protegernos, el autoengaño termina limitando nuestra capacidad de crecimiento. Al construir una versión de nosotros mismos basada en mentiras y justificaciones, nos alejamos de la autenticidad y nos sumimos en una existencia fragmentada y superficial. El autoengaño se manifiesta de formas sutiles y a menudo se esconde tras expresiones aparentemente lógicas o incluso virtuosas. Algunas de las estrategias más comunes mediante las cuales nos autoengañamos incluyen: a menudo encontramos explicaciones aparentemente racionales para nuestras acciones, incluso cuando sabemos, a un nivel profundo, que no son del todo ciertas. Estas justificaciones actúan como paliativos que nos permiten evadir la autocrítica. Proyección. Este mecanismo consiste en atribuir a otros los defectos o cualidades negativas que rechazamos en nosotros mismos. Al proyectar nuestras sombras en el exterior, evitamos confrontarlas internamente. Minimización. Restar importancia a nuestros errores o debilidades es otra forma habitual de autoengaño. Al minimizar nuestros defectos, nos convencemos de que estos son insignificantes y, por lo tanto, prescindibles. Victimización. Adoptar la postura de víctima ante las circunstancias nos exime de la responsabilidad de nuestras acciones. Creer que somos víctimas de un destino injusto permite evadir la introspección y la necesidad de cambio. Optimismo ciego. A veces, nos aferramos a la idea de que todo mejorará, sin necesidad de realizar cambios significativos en nuestra conducta. Este optimismo desmedido es una forma de autoengaño que nos impide actuar de manera proactiva. Aunque estas estrategias pueden ofrecer una sensación de control y bienestar a corto plazo, a largo plazo solo profundizan la desconexión con la realidad y obstaculizan el desarrollo personal. Para comprender mejor la magnitud del autoengaño, resulta útil observar algunos ejemplos cotidianos. Consideremos a una persona que, tras repetidos fracasos en el ámbito profesional, se convence de que el mercado está en contra de ella. Esta narrativa le permite evitar asumir la responsabilidad de sus propias limitaciones y, a su vez, le impide implementar cambios que podrían mejorar su situación. En otro caso, alguien que constantemente critica a sus colegas por ser ineficientes puede estar, sin darse cuenta, proyectando sus propias inseguridades y temores a la hora de enfrentar desafíos laborales. Asimismo, en las relaciones interpersonales, el autoengaño puede manifestarse en la incapacidad de reconocer patrones destructivos. Una pareja que se rehúsa a ver sus propias contribuciones a los conflictos recurrentes se sumerge en un ciclo interminable de reproches y justificaciones. Este fenómeno no solo deteriora la calidad de la relación, sino que también impide el desarrollo de una comunicación honesta y constructiva. Estudios en el ámbito de la psicología cognitiva y la neurociencia han demostrado que el autoengaño está profundamente arraigado en nuestro funcionamiento cerebral. Investigaciones han revelado que el cerebro humano, en su afán de mantener un estado de equilibrio emocional, recurre a mecanismos de distorsión de la información. Áreas cerebrales relacionadas con la toma de decisiones
y la autorreflexión, como la corteza prefrontal, muestran una actividad modulada cuando se enfrentan a información que desafía nuestra autoimagen idealizada. Estos hallazgos sugieren que el autoengaño no es meramente un defecto moral o una debilidad de carácter, sino una estrategia evolutiva que ha permitido a nuestros antepasados sobrellevar situaciones de estrés y conflicto. No obstante, en el contexto moderno, donde la complejidad de las interacciones sociales y personales ha aumentado, esta estrategia puede convertirse en un obstáculo significativo para el desarrollo individual y colectivo. El primer paso para liberarnos de las garras del autoengaño es reconocer su presencia en nuestra vida. Este proceso requiere una autoconciencia honesta y el coraje de enfrentar nuestras propias falencias. Algunas señales reveladoras de que podríamos estar inmersos en el autoengaño son: repetición de patrones problemáticos. Sentirnos atrapados en los mismos problemas una y otra vez, sin comprender su origen, es un indicativo de que estamos evitando una introspección profunda. Justificaciones débiles. Si constantemente encontramos excusas poco convincentes para nuestras decisiones, es probable que estemos tratando de ocultar aspectos de nuestra realidad que preferiríamos no enfrentar. Evitar la retroalimentación. Rechazar o sentirnos incómodos ante críticas constructivas puede ser una señal de que tememos descubrir verdades incómodas sobre nosotros mismos. Desalineación entre la autoimagen y la percepción externa. Cuando la imagen que tenemos de nosotros no coincide con lo que observan las personas cercanas, es posible que estemos viviendo bajo una narrativa autoimpuesta. Responsabilización externa. Culpar de manera sistemática a factores externos o a otras personas por nuestras dificultades es una estrategia para evitar asumir la responsabilidad personal. La detección temprana de estos patrones es crucial, ya que solo a través del reconocimiento podemos iniciar el proceso de transformación. Aunque el autoengaño puede ofrecer un alivio momentáneo, su costo a largo plazo es considerable. La vida basada en una realidad distorsionada nos impide evolucionar y adaptarnos a los desafíos del entorno. Entre las consecuencias más significativas del autoengaño se encuentran: al negar la existencia de nuestras debilidades y errores, nos vemos imposibilitados de aprender de ellos, lo que conduce a un desarrollo personal limitado. Relaciones deterioradas. La incapacidad para reconocer y trabajar en nuestras propias fallas afecta negativamente nuestras interacciones con los demás, generando conflictos recurrentes y malentendidos. Desconexión interna. Vivir en un estado constante de negación nos priva de la autenticidad, creando una separación entre lo que somos y la imagen que proyectamos al exterior. Ciclos repetitivos. La persistencia del autoengaño establece patrones destructivos que se repiten a lo largo del tiempo, haciendo cada vez más difícil la ruptura del ciclo. Pérdida de oportunidades. Al evadir la confrontación con la realidad, perdemos la oportunidad de hacer cambios significativos que podrían mejorar nuestra calidad de vida. La acumulación de estas consecuencias no solo afecta nuestra salud mental y emocional, sino que también repercute en nuestra capacidad para establecer metas realistas y alcanzarlas. Herramientas y estrategias para la transformación. El proceso de liberación del autoengaño es, sin lugar a dudas, uno de los caminos más exigentes y reveladores del autoconocimiento. Implica un compromiso sincero con la verdad, incluso cuando ésta resulta dolorosa. A continuación, se presentan algunas prácticas y estrategias que pueden facilitar este proceso. La práctica de la autoobservación consiste en prestar atención consciente a nuestros pensamientos, emociones y comportamientos
sin emitir juicios de valor. Mediante técnicas de meditación y mindfulness, podemos aprender a identificar patrones de pensamiento automáticos y reconocer las áreas en las que estamos recurriendo al autoengaño. Este ejercicio de presencia nos permite ver la realidad sin filtros y empezar a cuestionar las narrativas internas que hemos construido. Llevar un diario de autoconocimiento es una herramienta poderosa para desentrañar las capas del autoengaño. Escribir de manera regular sobre nuestras experiencias, emociones y reflexiones nos ayuda a identificar patrones recurrentes y a descubrir las motivaciones subyacentes de nuestras acciones. La escritura terapéutica no solo facilita el autoconocimiento, sino que también actúa como un medio para liberar tensiones emocionales y clarificar pensamientos confusos. Una de las formas más efectivas de detectar el autoengaño es recibir retroalimentación honesta de personas de confianza. Amigos, familiares o terapeutas pueden ofrecernos una perspectiva externa que, a menudo, resulta reveladora. Escuchar las opiniones de otros nos permite identificar discrepancias entre nuestra autoimagen y la percepción que tienen quienes nos rodean, abriendo la puerta a una transformación auténtica. El análisis introspectivo consiste en examinar detenidamente los momentos en los que experimentamos reacciones emocionales intensas. Preguntarnos ¿por qué reacciono de esta manera? O ¿qué temor subyacente está emergiendo en esta situación? Nos ayuda a desentrañar las capas del autoengaño. Este ejercicio de autoindagación nos permite cuestionar nuestras creencias y descubrir las raíces de nuestros comportamientos evasivos. Buscar la ayuda de un profesional, como un terapeuta o un psicólogo especializado en autoconocimiento, puede ser decisivo en el proceso de desmontar el autoengaño. La terapia proporciona un espacio seguro y estructurado para explorar las zonas más oscuras de nuestra psique, facilitando el acceso a aspectos reprimidos que de otro modo serían difíciles de confrontar. La visualización es una técnica que nos permite imaginar escenarios en los que confrontamos nuestras verdades internas. Mediante meditaciones guiadas, podemos acceder a estados de conciencia que revelan patrones profundos de autoengaño y gradualmente transformarlos en fuentes de fortaleza. Estas prácticas no solo incrementan la autoconciencia, sino que también promueven un estado de calma y apertura a la transformación. El autoengaño no es únicamente un fenómeno psicológico, también ha sido objeto de reflexión en el ámbito de la filosofía y la cultura. Filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre, han analizado cómo las personas se engañan a sí mismas para escapar de la angustia existencial, prefiriendo vivir en una mentira que les permite evitar la confrontación con la libertad y la responsabilidad inherentes a la existencia. Por otro lado, en las tradiciones orientales se reconoce que el apego a una identidad falsa es la raíz del sufrimiento y que la liberación solo se alcanza al descubrir la verdadera esencia del ser. Esta intersección entre la psicología y la filosofía nos invita a cuestionar no solo nuestros comportamientos, sino también las estructuras de pensamiento que hemos heredado culturalmente. La sociedad moderna, con su énfasis en la imagen y el éxito superficial, fomenta el autoengaño al promover ideales inalcanzables que distorsionan la percepción de uno mismo. Así, el camino hacia la autenticidad se convierte en un acto revolucionario, un desafío a las normas establecidas que nos impiden ver la realidad tal como es. El autoengaño, aunque inicialmente es un mecanismo de defensa individual, tiene repercusiones que se extienden al ámbito social. Las comunidades y las relaciones interpersonales se ven afectadas cuando los individuos actúan basados en narrativas falsas. En el entorno laboral,
Por ejemplo, la incapacidad para reconocer errores y aprender de ellos puede generar entornos tóxicos donde la crítica constructiva es reemplazada por una cultura de justificaciones y culpas. De igual manera, en las relaciones personales, el autoengaño impide la comunicación honesta, generando conflictos y distanciamiento emocional. Las dinámicas de poder también se ven influenciadas por el autoengaño. Las instituciones y estructuras sociales a menudo se sustentan en mitos y narrativas que, si bien proporcionan una sensación de estabilidad, pueden ocultar desigualdades y conflictos subyacentes. Al adoptar una postura de autoengaño colectivo, las sociedades pueden perpetuar sistemas injustos, evitando el cambio y la evolución hacia modelos más equitativos. A lo largo de la historia, innumerables testimonios ilustran cómo el reconocimiento y la superación del autoengaño han marcado la diferencia en la vida de las personas. Existen relatos de individuos que, tras años de vivir en una ilusión confortable, decidieron enfrentar la verdad y transformaron su existencia. Estas historias de resiliencia son un recordatorio de que, aunque el camino hacia la autenticidad sea arduo, el proceso de confrontar nuestras mentiras internas es la única vía para alcanzar una vida plena y significativa. Un ejemplo inspirador es el de una persona que, tras repetir patrones destructivos en sus relaciones, decidió someterse a un proceso intensivo de autoconocimiento. Al cuestionar las narrativas que había construido para justificar su comportamiento, logró identificar las raíces de sus inseguridades y, con la ayuda de la terapia, transformó esos patrones en una fuente de empoderamiento personal. Su testimonio resuena como un faro para quienes se sienten atrapados en la maraña de mentiras autoimpuestas, mostrando que la liberación es posible cuando se abraza la verdad. Reconocer el autoengaño no es una tarea sencilla. Implica enfrentarse a aspectos dolorosos de uno mismo y desmantelar creencias que han sido sostenidas durante años. Los principales desafíos que se presentan en este camino incluyen la estabilidad que proporciona el autoengaño, aunque ilusoria, resulta familiar y reconfortante. Romper con esta zona de confort requiere un coraje extraordinario. El miedo a la vulnerabilidad. Admitir que hemos vivido en una mentira implica exponernos a críticas, tanto internas como externas, y enfrentar la posibilidad de sentirnos expuestos o insuficientes. La presión social y cultural. Las expectativas y normas impuestas por la sociedad a menudo refuerzan las narrativas falsas. Desafiar estos paradigmas puede generar rechazo y aislamiento. La dificultad para identificar la verdad. Las capas de autoengaño se han construido a lo largo de los años, dificultando el acceso a una visión clara y honesta de uno mismo. Superar estos obstáculos requiere no solo determinación, sino también una red de apoyo que incluya a personas comprensivas y profesionales dispuestos a acompañarnos en el proceso. Una vez iniciado el proceso de desmontar el autoengaño, es fundamental adoptar estrategias que permitan mantener la integridad y la verdad en nuestra vida cotidiana. Algunas prácticas recomendadas son: volver a leer y reflexionar sobre las anotaciones realizadas durante el proceso de autoconocimiento ayuda a identificar recaídas y ajustar estrategias de cambio. Establecer metas realistas y medibles. Definir objetivos claros que nos permitan evaluar nuestro progreso y mantenernos enfocados en la transformación personal. Crear un grupo de apoyo. Compartir experiencias con personas que atraviesan procesos similares puede ofrecer nuevas perspectivas y motivación para seguir avanzando. Practicar la autoaceptación. Reconocer que la verdad puede ser dolorosa, pero también es el primer paso
hacia una vida más auténtica y plena. Capacitación continua. Leer, investigar y participar en talleres o seminarios sobre desarrollo personal y psicología profunda nos permite enriquecer nuestro proceso de autoconocimiento. Un aspecto poco explorado, pero de gran relevancia, es la relación entre el autoengaño y la creatividad. Muchos artistas, escritores y creadores han canalizado sus conflictos internos, fruto del autoengaño, en expresiones artísticas que trascienden la experiencia individual. La lucha por superar las mentiras internas puede convertirse en una fuente de inspiración, dando lugar a obras que reflejan la complejidad de la condición humana. La creatividad, en este sentido, actúa como un puente entre la sombra del autoengaño y la luz de la verdad. Al expresar sus contradicciones y vulnerabilidades a través del arte, los creadores no solo se liberan de sus propias prisiones mentales, sino que también invitan a los demás a reflexionar sobre la naturaleza del autoengaño y la importancia de la autenticidad. Desde la perspectiva filosófica, el autoengaño plantea preguntas fundamentales sobre la existencia y la identidad. ¿Es posible conocernos plenamente sin enfrentarnos a nuestras mentiras? ¿Hasta qué punto el autoengaño es una defensa necesaria ante la crudeza de la realidad? Filósofos existencialistas han argumentado que, aunque el autoengaño puede ser una estrategia para evitar el absurdo de la existencia, la auténtica libertad y realización solo se alcanzan cuando nos atrevemos a confrontar la verdad, por dolorosa que sea. Esta reflexión no solo nos invita a cuestionar nuestras propias narrativas internas, sino que también nos plantea el desafío de vivir de acuerdo con una verdad que, aunque imperfecta, es profundamente liberadora. El autoengaño, en última instancia, es un obstáculo en el camino hacia la autenticidad, y solo a través del coraje de enfrentar nuestras propias contradicciones podemos aspirar a una existencia genuina y plena. A lo largo de este recorrido, hemos explorado el autoengaño desde múltiples ángulos: psicológico, social, filosófico y artístico. Cada una de estas perspectivas revela la complejidad de un fenómeno que, aunque inherente a la condición humana, puede ser superado a través del compromiso con la verdad y el autoconocimiento. La transformación personal comienza con el reconocimiento de nuestras mentiras internas. Solo al confrontar la realidad, por dolorosa que resulte, podemos liberarnos de los patrones destructivos que limitan nuestro potencial. La verdad, en su crudeza, es la llave que abre la puerta a una vida de autenticidad, creatividad y profunda conexión con nosotros mismos y con los demás. Te invito a cuestionar las historias que te has contado a lo largo de los años y a atreverte a descubrir la verdad oculta tras cada justificación, cada proyección y cada minimización. Solo cuando nos enfrentamos a lo que realmente somos, sin filtros ni excusas, podemos empezar a construir una vida basada en la integridad y el verdadero conocimiento de nuestro ser.